Cordial saludo. Este es el desarrollo de la fase 3, realización del estudio de cultivos de ciclo largo, presentado por Angie Lara, Karen Trujillo, Laura Ordóñez, quien les habla, y Daniel Enoch. En cuanto a la introducción, pues vemos que los cultivos de clima medio de ciclo largo pues deben ser caracterizados de acuerdo a los requerimientos que se necesiten. En este caso, profundizamos en 4 cultivos, los cuales son pitaya, anón, fique y café. Debemos tener pleno conocimiento de la caracterización de estos cultivos y de las prácticas agrícolas asociadas a cada uno de ellos y entre otra información. Mediante el desarrollo de esta presentación, vamos a identificar y tener la capacidad de caracterizar esos cultivos de clima medio que tienen un desarrollo en el tiempo, donde pues se logrará identificar cuál es la forma de planificación de estos cultivos y cuál es la forma de ejecutar adecuadamente cada uno de los mismos. Como objetivos específicos de esta actividad, tenemos la investigación y investigar y analizar la tendencia del área sembrada y producción, más el rendimiento de cada uno de los cultivos que les mencionaremos a continuación. Recopilar y consolidar información a detalle sobre los cultivos de café, anón, pitaya y fique y de igual manera desarrollar la presentación exhaustiva, dando a conocer cuáles son las características de cada uno de los cultivos relacionados. Para el cultivo de pitaya, pues encontramos que la fase de establecimiento, al igual que los otros cultivos, pues es muy importante al encontrar que debemos conocer bien el terreno y hacer las características apropiadas hacia el cultivo. Hay que adaptar pues el entorno, que suele estar bien drenado, ligeramente ácido, así como en una exposición adecuada a la luz solar. Promover la aplicación correcta de riego y nutrientes necesarios para garantizar el futuro del cultivo y la calidad del fruto. Importante también tener en cuenta la preparación del lote, el debido deshierde y una adecuación del terreno, pues que generalmente para la pitaya se hace uso de un tutorado, como se ve en la fase de sostenimiento, una densidad de siembra de 3 por 3. En cuanto a la fase de sostenimiento, igualmente realizar un manejo de plagas o enfermedades en el cual pues no sobrepase el límite. Hacer unas podas de formación y dar un manejo en cuanto al tutorado para que la planta pues vaya hacia arriba y no presente algún tipo de malformación. Importante pues que no toque el suelo para no a futuro no tener algún problema de enfermedad o plaga. Generalmente se presenta para producción. En cuanto a la fase de cosecha y post cosecha, es importante tener en cuenta que este es un fruto que tiene espinas, entonces el trabajador pues debe hacer uso de las herramientas o EPPs adecuadas para, uno, no generar un daño de control manual, sí, al fruto, y pues el otro para que no tenga algún tipo de plaga o enfermedad en cuanto a este mal manejo. Eh, la cosecha debe realizarse en horas de la mañana y en días secos, pues esto con el fin de evitar el deterioro por los hongos y no extenderse muchas horas para evitar la deshidratación del fruto. Se debe asegurar una manipulación adecuada del fruto. Ya para la post cosecha, realizar una práctica particular de este cultivo que consiste en retirar las espinas, que con ello pues hacemos un cepillo generalmente. Esta práctica es importante como delicada, de no retirarse de la manera correcta, se corrige el riesgo de causar daño mecánico a la fruta. Eh, ya vemos la fase de costos y producción esperada. Aquí, como se evidencia, podemos encontrar que la relación costo-beneficio es de un 5,49%. Más abajo, pues desplazamos lo que es, bueno, para el cultivo de pitaya manejamos un rango de 5 años. Se debe tener en cuenta la mano de obra, los insumos, todos los costos en cuanto a plagas, bueno, insecticidas, plaguicidas y demás. Igual productividad y tener en cuenta, pues, el año 1, cómo inicia nuestra utilidad y finalmente qué vamos a encontrar para el año 5. En cuanto finalmente a la fase de comercialización, para Colombia, pues generalmente encontramos esto en plazas de mercado o tiendas, pues casualmente donde uno encuentre lo que es frutas y verduras. A continuación, mi compañero. Bueno, mi nombre es Daniel Carvajal, vivo en el municipio de Rosales, estudiante de agronomía. Para este caso, realizando la exposición del cultivo de café. Para el cultivo de café, la fase de establecimiento, en el cultivo de café se tiene una serie de pasos donde inicialmente se comprende la elección del terreno. Donde se hace la elección del terreno se debe caracterizar que el cultivo de café tiene una demanda de características de altura metro sobre el nivel del mar, de humedad relativa, donde hay zonas del departamento, en el caso de Cundinamarca, donde no se dan y en zonas que sí. Por eso los cultivos que son de clima medio, de la temperatura que sube además de los 25 grados centígrados, es un lugar donde se puede establecer este tipo de cultivo. Dentro de la preparación del terreno, el cultivo de café en su etapa de crecimiento o anterior es un cultivo que es muy susceptible, por lo que se debe realizar una preparación donde uno garantice que haya un tipo de desinfección, que haya
un manejo de las arbences, entre otras, teniendo en cuenta que en la parte pequeña del cultivo de café, este necesita unos requerimientos para poder generar un desarrollo. La siembra de vivero de este cultivo se propaga, en el caso de las recomendaciones, que se mediante un vivero donde se le pueda generar una resistencia a la planta y no sea sembrada directamente en suelo, sino que ya en el vivero pues la planta ya tenga unas características donde ella pueda sobrevivir por sí misma y posteriormente se pueda realizar una siembra en el terreno. En el vivero se hace una selección de las variedades que están surgiendo y que no están presentando susceptibilidades mediante su desarrollo. Dentro de la fase de sostenimiento, podemos identificar que el cultivo de café demanda de un manejo de arbences, puesto que, como les indicaba anteriormente, se siembra en vivero, la siembra inicial para posteriormente hacerlo en cultivo o en campo, donde dentro de las dos fases el manejo de arbences es de suma importancia. El abonado y fertilización se realiza con la finalidad de dar nutrientes suficientes a la planta en su parte de crecimiento, donde pues sí, se establece de cierto modo de manera óptima este cultivo a futuro, ya que es un cultivo de ciclo largo, nos va a presentar características favorables en los periodos de cosecha. Y un control de plagas y enfermedades. Este control de plagas y enfermedades viene desde la parte del vivero, donde se debe realizar una caracterización y una tipificación del área donde se encuentra o se va a establecer el cultivo, y así realizar el respectivo control de estas plagas y enfermedades que afectan al cultivo de café. Dentro del proceso de cosecha y post cosecha, la cosecha del cultivo de café, al pasar de unos años, donde de 2 a 3 años se empieza a ver reflejadas las cosechas, que son ya para producción, la cosecha es netamente manual. Aún no se cuenta con la tecnología necesaria para realizar la cosecha de manera mecánica. La cosecha se hace de manera manual, donde priman las buenas prácticas agrícolas, ya que este producto va a ser procesado posteriormente para pues, finalmente tenerlo al consumidor. En la parte de post cosecha, se hace la realización de un procedimiento previo donde la fruta cosechada, donde evidentemente lo más importante en este caso es cosechar un producto que esté en sus condiciones óptimas. ¿Qué quiere decir esto? Bajo los términos de colorimetría se va presentando cuál es el estado óptimo de cosecha o el estado vegetativo del estado donde se pueda cosechar. En este caso se caracteriza en el café un color rojo, donde quiere decir que se encuentra en un estado óptimo de cosecha o un estado óptimo de madurez. Los procesos de cosecha posteriormente se hace un proceso de secado, un proceso de lavado y para finalmente pues hacer lo que es el tostado y la respectiva mezcla de ese tostado para ya su distribución a una parte final. Dentro de los costos y producción esperadas se tienen diferentes aspectos, donde se inicia desde la preparación del terreno, se cuenta la mano de obra, donde pues en este caso, según la guía para la determinación de costos de producción de café, de la Asociación de Cafeteros de Colombia, se logra identificar que por un término de 1 hectárea se puede estar gastando dentro de 7 millones a 3 millones de pesos, teniendo en cuenta pues las dificultades de terreno, entre otras, donde pues van a necesitar insumos como plaguicidas, herbicidas, fertilizantes, mano de obra para preparación del terreno, mano de obra para la cosecha, mano de obra para la propagación de las especies y mano de obra para la selección de la especie que se va a desarrollar. De igual manera, dentro de los precios ante el mercado, dentro de la Asociación Colombiana de Cafeteros, se cuenta con un histórico de los productos, donde pues para el caso del año 2023 y 2024 no se encuentra una variabilidad realmente significativa, pero sí se puede identificar que la carga que equivale a 125 kilogramos, lo que es del mes de marzo de 2024 se encuentra un valor de 1.440.129 pesos. Esta carga es producto en crudo que es comercializado, donde finalmente lo veremos reflejado en diferentes productos. El cultivo de café tiene una variabilidad que puede ser cultivo de café granulado, instantáneo, en dulces, entre otros, por lo que su variabilidad y su importancia económica en el país es de sumo valor. Muchas gracias. Buen día, mi nombre es Angie Ginel Lara Clavijo, pertenezco actualmente al CEAT de Facatativá y les voy a hablar sobre el cultivo de fique. Bueno, en torno a fase del establecimiento, básicamente requiere unos suelos arcillosos con una buena porosidad, con un buen drenaje y un pH más o menos de 5 a 7%. Este por lo general es un cultivo perenne y su temporada de plantación dura aproximadamente 36 meses. En la fase de sostenimiento debe de tenerse un manejo eh, cuidadoso en torno más que todo al material, a la eliminación o erradicación de material muerto, más que todo eliminación de material muerto y erradicación de material de plantas con algún tipo de plagas. También el uso de fluidos y líquidos de esta misma planta se pueden usar para como repelentes. En torno a cosecha y post cosecha, por lo general, la cosecha se realiza cuando ya las hojas se ven en estado de maduración. Por lo general deben de tener un ángulo de 40 grados
Y en torno a la post cosecha ya un poquito, es como un tema un poquito más complejo, ya que conlleva varias cositas para hacer. Y el primero es como el despinado. Primero se hace el despinado, después se lleva a la desfibriladora, después se fermenta, se lava, se seca, se tintura, por lo general para pues darle un color como tal a la cabuya, y se almacena para que no llegue a estar en contacto con ningún tipo de hongo. Por lo general, hice como los costos de producción esperada, básicamente de un cultivo para siembra de 1 hectárea. Los insumos básicamente van entre fertilizantes, agroquímicos y, y entre otros. Y la mano de obra, que es más o menos de 3 millones de pesos, por lo cual daría un total más o menos de entre 7 o 6 millones de pesos para la siembra de 1 hectárea. Y más o menos la producción de estas de 2.400 kilogramos al año. Por último, la comercialización. En este caso, la comercialización está la local, la regional y la nacional. En torno a la local, hablamos de los municipios muy cercanos al ¿a qué? A los municipios más cercas. En regional, hablamos de otros departamentos y por lo cual a veces se venden a forma de artesanía. Eh, En la parte nacional hay distintos distribuidores mayoristas y minoristas, y en lo internacional se basa como en las cantidades de artesanías que se envían. Gracias. Buenas noches. Cultivo de anón. Las fases de producción. Pues en la fase de establecimiento tenemos que el anón se siembra por esquejes, pero él también se puede sembrar por semillas. Él no es exigente para la siembra o para su germinación. El anón es un árbol que puede crecer muchísimos metros de altura eh, y puede llegar a durar dentro de 25 a 30 años de ciclo largo. En su crecimiento vegetativo, él empieza pues a generar sus ramas y pues su floración inicia pues un año después de estar plantado. Pues una vez él empieza su floración, inmediatamente pues consecutivamente él sigue generando floración, o sea, todo el tiempo está en floración. El desarrollo del fruto pues empieza a formarse la florecita y forma el fruto que vemos acá en la imagen, que por dentro pues tiene pepitas. eh, Hasta llegar a su maduración. La fase de sostenimiento, pues como todo cultivo, el cultivo de alón también requiere de riego, pues la mayoría de cultivos es riego por aspersión o riego por goteo, pero para estos cultivos se adaptan más los que son de aspersión. Y la fertilización que para suministrar nutrientes necesarios para la planta para que forme sus estructuras básicas y la calidad de los frutos. El anón es un árbol que uno de las plagas que más lo afecta es el barrenador. Pues para ello se le da manejo cultural, manejo químico y manejo mecánico. Una de las enfermedades que más lo afecta es la antracnosis. El- es importante que se haga un buen aullado y un tutorado. eh, pues aquí básicamente es como hacer la estructura del árbol, que de pronto no se nos vaya más para un lado que para el otro y cómo llevarlo ahí. Eh, el manejo integrado de arbences es importantísimo porque es un árbol que crece mucho, por lo tanto genera bastante sombra y esa sombra pues va a generar humedad, lo que va a ser propicio para la generación de arbences. En la cosecha, pues este fruto se debe cosechar en su grado de madurez, como lo muestra ahí en la imagen. Eh, pues lo que hacemos es cosecharlo en canecas. Se trata de lo menos posible de cuidar el proceso para trasladarlo a post cosecha y en post cosecha se guarda en enfriamiento mientras lo sacan al, al almacén. En los costos y producción esperada, aquí tengo una tabla de costos que es básicamente todo lo que hablaba de la fase de establecimiento, que de sostenimiento, que riego, que cuánto invierto en fertilizantes, en químicos, en control de todo. La producción esperada, por lo general, el cultivo de anón no es un cultivo de una alta rentabilidad, pero las personas que cultivan el producto tienen sus ventajas porque no tienen tanta competitividad en el mercado. Su comercialización se da principalmente en las plazas de mercado, eh, también en las tiendas, pero muy rara vez, más que todo en las plazas de mercado.
Y también pues lo pueden hacer, lo pueden exportar para crear cremas, crear pulpas de frutas, entre otras. Y eso sería todo. Gracias. En el siguiente campo se presentan las referencias bibliográficas del trabajo y de la investigación realizada. Muchas Listo. gracias.